yo solo quiero decir tres cosas. Una, que con esta reunión, con esta que tenemos hoy, con esta conferencia, cerramos de alguna manera el círculo virtuoso que hemos empezado en el sector con el tema del talento. Empezamos con el talento balear en el exterior. Este año hemos incorporado el talento emergente, hemos incorporado a nuestro evento de Navidad los mejores trabajos de final de grado y tesis del año. Y ahora digo que cerramos el círculo porque ahora tenemos un talento que regresa. O sea que hoy estamos con Víctor cerrando este círculo a ver si se genera esa dinámica. Antes hablábamos un poco con él, a ver si era mejor que generar los medios para que el talento no se vaya. Yo no lo tengo tan claro, yo creo que igual es más productivo que se vaya y vuelva, porque vuelve con una mochila y nos ayuda. Y esta es la primera cosa que os quería decir. La otra cosa que os quería decir es que con esta conferencia también, de alguna manera, vamos a demostrar un poquito el espíritu abierto e independiente del CERCLE, porque hace una semana teníamos una persona aquí que defendía la soberanía tecnológica. Víctor ahora nos va a venir a hablar de las maravillas de la tecnología de Estados Unidos. Bueno, bien, esto creo que puede ser interesante de cara al debate que se está generando actualmente en la sociedad. Y la tercera cosa, un pequeño llamamiento, es decir, este año, el año 2026, es un año fundamental, aunque mucha gente igual no lo ha percibido, para el futuro de transformación de Baleares. Porque este año se van a concretar un montón de líneas estratégicas que van a marcar este futuro. Este año, teóricamente, tienen que ponerse o expresarse o representarse las conclusiones del Pacto de Sostenibilidad. Este año ha sido un concurso por el cual se va a redactar una estrategia de innovación 2050, se va a revisar el RIS3, va a haber el plan de ciencia, tecnología e innovación, se va a debatir también una ley de industria. Con eso quiero deciros que de lo que salga de todo esto que estoy diciendo este año, tendremos el camino marcado. Por lo tanto, yo aquí hago un llamamiento a todos, a la sociedad civil en general, a los empresarios, a los clústeres, por supuesto a la administración y a todos los que estamos aquí, para que supongo que nos van a concitar para poder dar nuestra opinión, etcétera. Y creo que hay que implicarse, porque si no nos implicamos, luego no tendremos derecho a quejarnos. Y nada más, espero que disfrutéis mucho, creo que lo vamos a hacer con lo que nos cuente Víctor, y hasta la próxima. ¿Vale? Gracias. Veréis que a mí me encanta hablar, es una cosa que creo que es bastante evidente y se va a hacer más evidente durante esta próxima hora, pero en general me gusta hablar muy poquito de mí. Mi nombre es Víctor Sánchez Belmar, soy un mallorquín que nació aquí hace 39 años y que se marchó a la universidad en Madrid hace pues casi 18, ¿no? en este punto. Y la verdad es que siempre he tenido aquí a mi familia, siempre he tenido aquí excelentes amigos, pero siempre ha faltado una cosa, ¿no? en este punto que encontré fuera y que por fin espero poder encontrar de vuelta estos días, estas semanas y estos años, ahora que vuelvo. Como decía, mi nombre es Víctor Sánchez, soy ingeniero de telecomunicaciones y una de las personas a las que Google menciona como Google Developer Experts, que son este grupo de, digamos, tecnólogos, desarrolladores, pero no solo ingenieros, y diferentes, digamos, profesiones que tienen conocimientos sobre tecnologías de Google, pero también otras, y que, digamos, Google certifica para poder dar charlas como esta. Y he dado estas charlas durante los últimos más o menos 10 o 12 años en 72 ocasiones, más o menos, en muchos países, ciudades y una cantidad de eventos online, sobre todo en la pandemia, que no os podéis ni imaginar.
Soy un ingeniero raro porque, como os decía antes, me gusta mucho hablar y una de las cosas de las que más me gusta hablar es de las cosas que hacía. Y digo que hacía porque lo que hacía ha cambiado mucho en los últimos 90 a 120 días, que es muy fuerte, algo que me definía durante la mayor parte de mi vida y que hoy tiene una pinta muy, muy diferente. Tengo la gran suerte de haber podido crear varias empresas a lo largo de mi vida profesional. Una de ellas la pude vender hace unos años, cambiando un poco, ¿no?, el ritmo de mi vida y de lo que hacía, pero una de las cosas que no ha cambiado son las ganas de seguir montándolas en este punto. Esto, y ahora nos lo contará Joan también, somos adictos al emprendimiento. De alguna manera yo creo que somos adictos a hacer cosas, a crearlas y al riesgo, por supuesto. Y con esto dicho, ¿no?, un reconocimiento abierto de esa adicción al riesgo. Decíamos antes de talento, yo no sé si vuelve talento o no, lo que siempre he tenido claro es que aquí hay mucho talento y creo que una forma de representar ese talento sin duda es con Joan, que se va a presentar siguiente, y estoy encantado de compartir escenario contigo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me permites que me salga un poco el guión nada más empezar? Tenía claro que ibas a hacerlo, así que por favor, lánzate. Esta mañana he ido al gimnasio. No os creáis que os voy a contar aquí una historia que no va a ningún lado. He ido al gimnasio para quitarme un poco los nervios porque cuando hablo en público pues siempre se genera un poco de tensión, ¿no? Y estaba escuchando música y en la canción había una... Me hace como se invitó. En la canción había una frase que decía: aquí nadie quiso irse, quien se fue sueña con volver. ¿Vale? Dice, aquí nadie quiso irse, quien se fue sueña con volver. Yo creo que es el caso de Víctor. Como nos ha dicho, y yo lo he conocido en persona hoy, hemos hecho un par de reuniones online, pero pues nada más llegar, él estaba hablando con Pepe de que pues, a él le hubiese gustado no irse de aquí, pero ahora pues soñaba con volver y has vuelto, ¿no? Digo esta frase no solo por contar la anécdota, sino porque esta frase viene de un cantante puertorriqueño que ha estado en la Super Bowl hace unas semanas, que se llama Bad Bunny. Yo nunca me imaginaba escuchar a Bad Bunny. Es decir, soy más una persona que ha ido al concierto de Sabina este verano y que disfruta de otro tipo de canciones, pero dije, oye, si este tío lo está petando tanto, ¿por qué es, no? Y bueno, he empezado a escuchar su disco y me ha encantado. Y unía este tema, esto así esta mañana, este tema de por qué estoy escuchando Bad Bunny y por qué, si lo digo, parece que hay un sesgo de negación de que no te puede gustar un artista como él, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial. De que me da la sensación, después de estos 4 años con mi empresa, que tenemos todavía un sesgo de negación de que no somos capaces aquí en Mallorca de verdad dar el paso para apostar por lo que es la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí soy el atrecho de Víctor. Vamos a charlar un poco sobre cómo está la IA hoy en día. El experto es él, así que si quieres cuenta tú un poco cómo hemos estructurado la... Sí, lo que vamos a hacer hoy es lo que sigue. Lo primero de decirte, yo he pensado 2 cosas cuando te he visto. Una es, uno, eres mucho más joven de lo que me esperaba, y lo segundo, este chico tiene que bailar reggaetón estupendo, entonces no me ha sorprendido nada que te guste Bad Bunny, no, ¿sabes? Lo tenía clarísimo, vamos, lo tenía clarísimo. Vamos a dedicar 1 horita de nuestras vidas juntos y hemos decidido dividirla en un pequeño coloquio que Joan ha tenido a bien compartir conmigo en estos primeros 25 minutos. Después voy a tomar un poco de charla magistral, pero es que queda fatal esto, charla de experto queda todavía peor, pero voy a compartir con vosotros algunas ideas de lo que he visto en Estados Unidos y en Asia durante los últimos 4 meses, que creo que han cambiado mi futuro profesional y, por desgracia, el de todos los aquí presentes en muchas formas. Y no vengo a ninguna de estas 3 cosas. No vengo a ser alguien catastrofista, no vengo a ser alguien tremendamente convencido de que la IA lo va a cambiar absolutamente todo, pero sí que vengo con la intención de que Mallorca no se quede atrás en este aspecto. Y creo que viene una serie de cambios que vamos a tener que afrontar de una manera u otra
y honestamente creo que Mallorca puede hacerlo muy bien en 3 campos de los que hablaremos en este punto. Sin embargo, para llegar a este punto vamos a tener que, hablar mucho en esta parte. Por fortuna, gracias al CERC, vamos a tener la oportunidad de hacer networking después con una cerveza y recuperarnos un poquito de este punto. Antes de comenzar, sí que me gustaría agradecer algo que creo que es importante. Desde mucho antes de que yo tuviese una empresa y de vender una empresa, yo seguía al CERC y lo seguía en la distancia. Y he de deciros que yo he tenido el placer y a veces el dolor de estar en muchísimos eventos alrededor del mundo, y yo miraba los correos del Cercle con absoluta envidia, porque gracias a este magnífico equipo que el Cercle tiene en Mallorca, el talento, el tipo de charlas que se han dado son absolutamente increíbles. De hecho, el martes que viene voy a estar en una, los guiones sobre los orígenes de la vida. Me fascina la gente que el Cercle es capaz de atraer una y otra vez. Y me siento extremadamente pequeño hoy estando aquí representando una cara en medio de este océano de increíble talento en este punto. Pero talento llama talento, y esto sí que lo he tenido siempre claro, y por eso me encantaría, tanto al Cercle como a Vicens y a todo el equipo, agradeceros de todo corazón, uno, que nos hayáis dado este espacio y esta capacidad, pero otro, que me habéis dado envidia y muchas ganas de volver durante una cantidad de años extremadamente larga. Así que os pido, por favor, que os juntéis conmigo en un aplauso a este señor presidente y a todo su equipo, que bien se lo merece. The dog coding. Ok, entonces, tenemos 3 preguntas, ¿verdad, Joan? Y creemos, además, que sin contestar esas 3 preguntas no podemos entender lo que viene después. Y es una serie de oportunidades, o una serie de entender un poco qué es lo que ha pasado con la inteligencia artificial y cómo va a cambiar en estos próximos meses, casi diría semanas, meses y años, en este punto. Vamos a hablar hoy de 3 cosas. La primera de ellas es, queremos que quede muy claro la diferencia entre los chatbots, que es una cosa que a todos aquellos que habéis probado ChatGPT, que hayáis estado incluso en un chat, que hayáis tenido un WhatsApp con vuestras familias, todo el mundo sabe lo que es un chat y fácilmente puede intuir lo que es un chatbot, ¿no? en este punto. Un chat con algo que no es una persona en este punto. Pero hay una diferencia vital que empezó hace unos meses, y que son los agentes, que tienen en el corazón de ese agente una máquina que habla, ¿no? Un loro estocástico, lo llamaron algunos hace unos años, y creo que se van a equivocar de manera masiva, pero vimos, ¿no?, ese loro estocástico sorprendernos dentro de ChatGPT, pero algo ha cambiado, y es que esos chatbots han evolucionado a agentes, y tenemos que entender cuál es la diferencia, porque la diferencia ha empezado un cohete, digamos, encendido una mecha que es imparable, y vamos a hablar hoy de eso. La segunda cosa de la que vamos a hablar es, para entender lo que es un agente hay que entender el concepto de herramienta. Y es que alguien que habla, como el aquí presente, pues tiene muy poquito poder cuando yo estoy hablando con vosotros. Sin embargo, si alguien me hace caso, esto cambia por completo. Entonces, en el momento en que yo digo, oye Joan, ábrela, y soy capaz, porque alguien me ha entrenado, a decir la ventana o la puerta o lo que sea, una cosa es que yo sea capaz de decirlo. Otra muy diferente es que cuando lo diga, la ventana se abra o la puerta se abra. Esas herramientas cambian. Estas máquinas a las que enseñamos a hablar, ahora les hemos enseñado a dar órdenes. Y dar órdenes es hablar, pero ostras, el hecho de que alguien nos escuche al otro lado cambia por completo lo que, digamos, estas máquinas son capaces de hacer, o este software es capaz de hacer. Y la tercera cosa de la que vamos a hablar, y lo que os decía, ¿no? Yo no sé el atrecho que tenéis en Mallorca, pero este señor atrecho no es, ni muchísimo menos. Lo que es un experto en datos. Y entender los datos es entender por qué la misma gente usando el mismo producto de inteligencia artificial te dirá, esto jamás va a sustituir a un humano, esto jamás va a hacer nada que se parezca a mi excelente trabajo. Y que cómo nos puede el ego, lo siento, pero cómo nos puede el ego cuando decimos cosas de este estilo, ¿no? Cómo nos gustan nuestros cerebros y qué poquito nos gustan que vengan a tosernos cuando los usamos en esta parte. Pero hablaremos de este punto también. Pero veréis, y ocurre mucho, hay expertos en inteligencia artificial que te dicen, he sustituido a personal en mi empresa, he sustituido horas de mi día por un agente, por una máquina en este punto. Y hay otros que haciendo exactamente lo mismo, usando exactamente el mismo programa, vuelven decepcionados y no entienden por qué su agente o su chatbot
no funciona. Y vemos que la clave está en los datos y en el contexto de esos datos. Y dicho esto, voy a hacer algo que ocurre poco, y mira que lo intento, pero me voy a callar. Joan, cuéntame un poquito, ¿cómo empezamos a distinguir estos chatbots y estos agentes? Voy a ser más rápido que tú, creo. Porque me lo has pedido. Nosotros cuando hablamos con alguna empresa y decimos, oye, ¿usáis inteligencia artificial o qué estáis haciendo actualmente? Nos dicen, sí, usamos inteligencia artificial y son referirse a ChatGPT, ¿verdad? Esto creo que nos pasa a todos en esta sala. Para diferenciar rápidamente lo que es un LLM, lo que sería un ChatGPT, a un agente, muy sencillo, es el LLM es el cerebro y el agente es ese cerebro con unas herramientas, es decir, con las manos, con los pies, ¿no?, que nos permiten hacer cosas. Conseguir eso, conseguir que funcione un agente, pues no es sencillo, y ahí es donde creo que está el principal reto, en este caso de las empresas, porque hoy hablamos de las empresas, que tienen que hacer, ¿no? Es decir, para conseguir que esa gente reduzca tareas, sobre todo repetitivas, dentro de las empresas, pues hay que tener muy bien organizados los datos, que luego entraremos un poquito más en ello, pero sobre todo hay que conseguir y hacerle creer a la empresa que esto es un cambio cultural, ¿no? Entonces, aunque esto va muy rápido, y con esto ya dejo la palabra a Víctor, la cultura empresarial no va tan rápida. Nosotros hace 1 año y 2 meses decidimos empezar a ofrecer agentes a las empresas y durante este año y 2 meses solo he conseguido vender 1. Entonces, no es tan sencillo, la gente sigue pensando en ChatGPT y antes de que ChatGPT saliera, pues nosotros en Todos Data nos decían esto ya lo hace mi programa de gestión, mi CRM, y bueno, pues hay mucho camino por recorrer, aunque esto vaya muy rápido. ¿Qué opinas tú? Sin lugar a dudas, ¿no? Y yo hablaba hace unos días con un ingeniero muy buen amigo mío, empezamos a programar casi juntos, él también es mallorquín, en esta parte empezamos a programar casi juntos las primeras webs cuando éramos adolescentes, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿eres inteligente porque hablas o hablas porque eres inteligente? Y esto, hacemos esta pregunta un segundito, ¿vale? En este punto. ¿Cómo sabes que alguien es inteligente en este punto? La verdad es que cuando tenemos estas sociedades humanas, ¿no?, hemos aprendido a hablar entre nosotros y lo hemos convertido en un multiplicador de fuerza impresionante como humanos, ¿no? Esa comunicación entre humanos y unos lenguajes muy complejos que hemos sido capaces de desarrollar y no solo en nuestro lenguaje natural, también hemos inventado lenguajes mucho más elevados y complejos como son los de programación, del código binario, hasta abstracciones diversas de nuestra lógica, ¿no?, en esta parte. Y cuando tú hablas, ¿no?, y con un biólogo, con un médico, y esto me tendrás que corregir en un segundo aquí, pero la verdad es que el lenguaje, ¿no?, viene de una área del cerebro y nosotros cuando empezamos desde el punto de vista de la ingeniería, empezamos a pensar en la inteligencia, miramos a las neuronas, ¿vale? Y miramos a las neuronas y decimos, ostras, esto no parece muy complicado, porque los ingenieros somos así de gólatras, ¿vale? Decimos, ostras, entradas eléctricas y entradas químicas, salidas eléctricas y salidas químicas. Si puedo entender que para cada salida y entrada, para cada entrada se produce una salida, solo tengo que repetir esto. Y si pongo suficientes neuronas juntas, y una vez más, ¿no?, si yo puedo sacar y tengo un nivel eléctrico al principio de una neurona y un nivel eléctrico a la salida de esa neurona, si pongo suficientes neuronas juntas, puedo hacer lo que hace un humano. Ostras, ¿es cierto esto? No está claro. Pero la inteligencia artificial se movió casi 60 años con diferentes auténticos genios, es decir, intentando crear estas redes neuronales, consiguiendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Se consiguió mucho. Se demostró que esas redes neuronales podían aprender y podían jugar, pues, al 3 en raya en esta parte. Se hizo mucho machine learning. Hicimos clusterización de datos durante muchos años con redes neuronales. Las redes neuronales podían aprender. Pusimos un montón de números, ¿vale?, que entraban y se multiplicaba lo que estaba en la entrada por lo que había en medio y tenías a la salida. Y tú cambiabas los números de estas redes neuronales y eras capaz de predecir salidas al otro lado. ¿Cómo haría un humano?
Si nos daba una salida que no era la que tocaba, íbamos hacia atrás, cambiabas el número y verías si estaba más cerca. Y había una serie de algoritmos que te permitían hacer esto. Intentamos que estos cerebros artificiales aprendieran a hablar y fallamos una y otra y otra y otra y otra vez durante muchos años. Y alguien vino, un señor en Google, ¿vale? Un científico de Google, inventó un paper que cambió el mundo, que es el paper de los Transformers. Hablaremos GPT, SAT, ¿vale? Los Transformers no son los robots del cine, ¿vale? Estos son otros Transformers, en este caso, y decidieron cambiar el juego. Y es, voy a enseñar a una máquina a hablar y después veré si es inteligente. Y esto cambió por completo la forma en la que entendemos la inteligencia artificial, porque lo que hicimos es, creamos una red neuronal especializada, ¿vale? Y la entrenamos de una forma muy concreta, que se llama atención y es una cosa muy matemática, pero básicamente lo que hicimos fue, vamos a coger y vamos a enseñar a esta máquina, a este software, a hablar. Y lo que nos encontramos fue esta pregunta que os hacía al principio, y te la voy a rebotar a ti, Joan, en un momento, y es, ¿somos inteligentes porque hablamos o hablamos porque somos inteligentes? Porque ahora tenemos una máquina que habla. Estos chatbots no es más que eso, una máquina que es muy buena al hablar. Y nos hemos encontrado, lo que los científicos, esto me pone muy nervioso, lo llaman capacidades emergentes. Y es, ¿por qué a esta máquina a la que yo solo he enseñado a hablar parece que piensa en un contexto adecuado? Y esto, ostras, da para pensar, a mí por lo menos. Joan. ¿Seguimos en la 1 hora o...? Como tú quieras, o sea, como tú quieras en este punto. Antes, yo quiero que me contestes, ¿qué opinas? O sea, ¿crees que somos inteligentes porque hablamos o hablamos porque somos inteligentes? Pues yo no lo tengo claro. Esto no estaba preparado, me vaya pregunta más. Lo siento, sí. Te has salido tú del guión, ahora me toca a mí. El otro día en una cena hablábamos de esto y de las... Bueno, notarios, registradores, es decir, de cuando cantan, ¿no? Es decir, lo llaman cantar, si no me equivoco, en las oposiciones. Entonces, bueno, se abrió ese debate en la cena de que si cuando eres notario y eres registrador y te sacas la oposición, a ver si eres más inteligente. No sé, ahí quedaba el tema. Yo creo que estos chatbots no son inteligentes, pero sí que nos pueden ayudar a nosotros a ser más inteligentes, aunque es un término que últimamente está como muy manido, ¿no? Porque lo único que hacen de una manera excelente es predecir la siguiente palabra para que quede bien con lo que tiene actualmente el modelo. Pero también es verdad que estamos hablando solo de texto, cuando en realidad también deberíamos hablar que existen las imágenes, existen los vídeos, pero que funcionan de la misma forma. Es decir, tienen que predecir el siguiente píxel, ¿no? en este tema. A mí me interesa, más que mi opinión sobre si es inteligente o no, ¿qué opinas tú de los agentes? O sea, ¿qué es para ti un agente comparado con un elemento? Pues ahora comentábamos, ¿no? este punto, ¿no? Y a mí me gusta mucho compararlo con eso, ¿no? Un pequeño dictador que hemos creado en este caso, y la diferencia que hay entre un loro muy gracioso a un loro muy peligroso en este punto. Como os decía, cuando se crearon las LLMs, la gente les llamó, esto es un loro estocástico, que es básicamente, esto es un loro, en el sentido que habla, suelta palabras, ¿no? Y un loro, pues si lo escuchas el tiempo suficiente, te va a decepcionar como speaker, ¿no? En el principio, espero que Joan y yo hagamos mejor que un loro en esta intervención de hoy y que seamos mejores eligiendo la próxima palabra que el loro en esta parte. Pero hicimos un loro estocástico, ¿no? Y este estocástico es probabilístico, que es capaz de elegir la mejor palabra que viene después de la que le hemos dado. Entonces, si yo le digo, oye, señor loro estocástico, ¿cuál es la capital de España? Y él empieza, la capital de España es Madrid, ostras, pues lo ha abordado, ¿no? Este loro, porque sabe que en todas las veces que ha registrado la capital de España el número de posibilidades de que la siguiente palabra empiece con una E es gigantesco. Que siga con una S es todavía más grande, con una P, y es capaz de calcular esa siguiente letra que viene en este punto. Pero como os digo, esto claro, nos sorprende, ¿no? El poder hablar con una caja nos sorprende, ¿eh? Es una caja sin ojos, es muy complejo. Y esos LLMs, cuando empezamos a hablar con ChatGPT-2, que fue el primero que salió, nos sorprendía, y ChatGPT-3, que fue el primer producto que se hizo, digamos, muy grande, nos sorprendía, ¿no? Que fuese capaz de hablar en esta parte. Pero como os digo, esas conversaciones tenían poco valor que no tuviese Google, en el sentido que la única diferencia era que era capaz de explicarlo de una forma muy distinta, y en lugar de nosotros clicar a través de eso, usábamos el lenguaje natural para hablar con estos dos. Ahora, si un loro dice,
es que no quiero hacer esto, ¿no? Pero si el loro tiene nada y nos dice, mátalos a todos, pues el loro tiene un dueño muy divertido, ¿vale? Si el loro te dice, mátalos a todos, tiene conectada una escopeta que cuando dice mata, esa escopeta dispara, y os digo por qué voy a contar de esto, porque el gobierno americano quiere hacer exactamente lo que acabo de deciros, ¿vale? En este punto, y hablaré de una noticia muy reciente de esta misma semana, que creo que va a ser algo que todos deberíamos seguir en todo el mundo. Pero fijaros en la diferencia de, qué dueño más gracioso que tiene este loro, ¿no? Que cuando entras por la puerta, mátalos a todos. O hemos montado una máquina que cuando da una orden, hay algo al otro lado que responde a esa orden. Y esas son estas herramientas. Entonces, la diferencia entre un agente y un chatbot es, anda, qué gracioso, la máquina habla, versus, qué gracioso, lo que dice la máquina pasa. Y esto cambia por completo el juego en esta parte. Porque vamos a pensar un poco qué hacemos en nuestro día a día, ¿no? En esta parte, yo pienso, este programa está roto, debe haber algún bug en este programa. Así que voy a abrir el fichero que me dice que está fallando. Así que abro un fichero y empiezo a buscar un error. Y en ese error encuentro que hay una palabra que tiene pues, una letra cambiada, o un punto y coma que sobra, o un espacio que no debería estar en ese punto. Y luego cojo otra acción, y es que quito el espacio, quito la letra, quito el punto y coma, y ahora guardo ese archivo. Y lo que antes estaba roto, ahora ya no lo está. Si yo entreno a una máquina para que hable como lo haría yo, como un ingeniero, y yo le pongo todos los pensamientos que un ingeniero ha contestado en todas las preguntas que un ingeniero ha respondido y todo el código que cada ingeniero del mundo ha escrito y ha publicado, esa máquina, de repente, es capaz no solo de decirme, hombre, es que aquí has puesto un punto y coma de más, es que este espacio no debería estar aquí, es que esta palabra tiene una letra girada. No, es capaz de abrirlo, encontrarlo, cambiarlo, guardarlo. Y ese es mi trabajo. Era mi trabajo, porque ahora ya no. Y esa es la diferencia. Una LLM que es capaz de hacer que lo que dice pase. Vamos a la 2. ¿Qué herramientas? He abierto algunas, ¿no? En este punto os he contado ya la capacidad de abrir y cerrar un fichero, ¿vale? Eso de cerrar un fichero suena raro, pero es muy importante a la hora de cambiarlo, ¿no? El guardar un fichero, vamos a cerrarlo en este punto, pero es importante ser capaz de guardarlo en esta parte. Pero imaginaros que tienes una máquina que es capaz de buscar en Internet, una máquina que es capaz de controlar el sistema de archivos de tu ordenador, una máquina que es capaz de leer cualquier archivo de los que tiene en su memoria, pero también cualquier archivo nuevo que le estás dando y que nunca ha visto antes que este momento. Imaginaros también que le doy controles domóticos. Por ejemplo, le doy las luces de esta sala, le doy, no sé, las cortinas de esta sala, le doy las puertas, le doy las alarmas, le doy el sistema de control de incendios, le doy el arsenal nuclear americano. No lo sé. ¿Qué le doy en este punto? La realidad es que durante los últimos 4 meses hemos cogido todo Internet, hemos cogido una gran cantidad de APIs, lo que se llaman interfaces programables, que tienen todas las aplicaciones, desde el contacto y los directorios del hospital del gobierno hasta la mensajería de mi teléfono móvil, las cámaras de tráfico. Se lo hemos dado todo. Hemos ido abriendo esas herramientas. Hemos cambiado lo que antes yo como programador hacía una aplicación que decía, pues voy a utilizar la API del GPS para ver dónde estás. Voy a utilizar la API de tu teléfono para tomar una foto. Y luego voy a hacer una foto con el espacio en GPS y saber dónde se tomó esta foto. En lugar de hacer eso, le hemos dado a estas máquinas inteligentes, imaginaros que a este loro, que habla de, lo siento con mi francés, pero habla de puta madre el loro, ¿vale? Lo hace estupendísimo. Y le hemos dado, no solo eso, imagínate, señor loros, o señores loros, que empiezan nuestra conversación, y esto es lo que pasa por debajo, cuando una gente empieza, te dice hola, hay un mensaje que tú no has visto, y es que alguien le ha dicho a este loro, señor loro, su lista de herramientas es abrir ficheros, cerrar ficheros, buscar en Internet, encender las luces, apagar las luces, abrir las cortinas, coger la alarma de incendios, disparar misiles, escuchar al público americano, matar
a los soldados que protegen a Maduro en Venezuela. Y una vez más, hablaremos de esto, porque los ejemplos no son aleatorios, ¿vale? Imaginaros que a este loro estocástico empiezo la conversación dándole una lista de herramientas y le digo todo lo que puede hacer. Y le digo, ahora, cada vez que hables, este listado de herramientas va a escucharte. Y no solo va a escucharte, va a hacer exactamente lo que digas. Y este loro que hablaba, ahora hace cosas, muchas. ¿Crees que nos ponemos demasiado técnicos si explicas la diferencia entre APIs y MCP? ¿O quieres dejarlo para más tarde? Lo voy a intentar en este punto y creo que es importante hacer esa diferenciación, ¿no? en este punto. Y es, imaginaros lo siguiente, ¿verdad? Una API es, al final, la capacidad que teníamos los programadores para interactuar con otros servicios. Entonces, si yo quería interactuar, por ejemplo, con vuestro calendario, quería que mi aplicación fuese capaz de añadir un evento a vuestro calendario, pues si tenéis Google Calendar, por ejemplo, o Microsoft Calendar, o lo que sea, ¿no? Yo tenía la capacidad de mandar información a través de Internet en general a esta API, y esa API está cerrada, digamos, solo a esas interacciones puntuales que me permitían hacer eso a mí como programador. Sin embargo, el problema de estas APIs es que están totalmente cerradas, en el sentido que a la hora de utilizarlas yo tengo que hacer exactamente lo que la API me dice, y si no lo mando con el formato exacto y lo devuelvo con el formato exacto, no va a funcionar. Y no solo eso, yo tenía que tener un entendimiento absoluto, ¿no?, de cómo esas APIs estaban funcionando. Pero estas APIs, la documentación, por ejemplo, de esta API es diferente para el calendario de Google, en formato incluso, ¿no? Están en diferentes sitios, algunas están en un libro, otras no, otras cambian cada año, otras cada semana, otras nunca cambian, como las de los cajeros en COBOL de IBM. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que cambian todos los días y muchas que no cambian nunca en esta parte. Pero era mi trabajo entender qué APIs eran adecuadas y cuáles no. MCP es un formato estandarizado para que estos agentes que hablan puedan preguntarle a una nueva aplicación, algo que aparece en su red, y hablaremos un poco de esto de las redes después, pero básicamente es una capacidad de esta es la colección de herramientas disponibles y les defino por texto esa herramienta. Fijaros la diferencia de esto. No hay mucha diferencia en que yo vaya a buscar la documentación de una API y la aprenda en este punto. La diferencia aquí es que en lugar de ser yo el que coge y aprende esa API, MCP ofrece a estos loros, ¿vale?, la capacidad de leer la definición de una serie de herramientas. Y esto lo que les permite es descubrir nuevas cosas, lo que se llama en caliente. Es decir, imaginaros que yo estoy hablando con un LLM y este LLM no tiene ni idea de que yo estoy en esta sala. Y nunca se le ha dicho que esta sala tiene luces, que tiene aire acondicionado, etc. Pero ahora aparece en su red un nuevo MCP. Y ese nuevo MCP le dice, señor loro, que sepas que hay una serie de herramientas nuevas a las que puedes llamar. Y les dice, esas herramientas son las luces de 4 filas de luces en una sala, etc. Y es capaz de leerlo, entenderlo, y sin que tú le pidas que haga nada, le puedes decir, ostras, es que me deslumbra esta luz primera, es mentira, es solo un ejemplo, pero me deslumbra esta luz primera, y él automáticamente decide qué luz. Tiene que ser la más cercana a él. La luz primera que, ostras, pues son filas distintas, pero son estas dos. Encuentra esa parte, mira si hay una herramienta MCP que sea apagar, mira cómo se llama esa herramienta y le dice, ¿apagar qué? La primera de cada fila, de la 1 a la 4, y apaga esas luces. Pero lo que antes eran horas de yo documentarme, encontrar esa parte de esa API, ahora funciona de forma automática. Y luego os daré un ejemplo. Yo hace unos meses coloqué una inteligencia artificial en mi teléfono que se llama Victoria, Víctor y IA, ¿vale? En este punto, por supuesto, es que los frikis para poner nombres. Y Victoria llevamos hablando juntos pues una temporada. Y una de las cosas que le dije es que yo era de Mallorca. Y una de las cosas que estaba haciendo en ese momento era que me mandaban notas de voz constantemente. Y lo hacía con un TTS, Text-to-Speech, que tiene un montón de idiomas y, por supuesto, no tiene el mallorquín. Le dije, anda que no estaría bien que estas notas de voz las pudieses hacer en mallorquín. Y lo que hizo no fue lo que yo esperaba. Lo que hizo fue buscar en Google, lo que hizo fue encontrar el proyecto AINA de la Generalitat de Cataluña, que entrenan redes neuronales y para hacer, digamos,
cultura catalana, ¿no?, en la era digital, por decirlo de alguna manera. La cosa, yo no conocía Project Aina, no conocía ese proyecto de la Generalitat, no conocía la universidad que estaba involucrada, yo igual. Mi agente lo encontró, se lo bajó, lo configuró y me mandó una nota de voz. Hola, soy Victoria y soy una IA mallorquina. Es espectacular. Es espectacular también la noticia que ha salido esta semana de que están obligando a esta empresa que ha creado, ¿no?, los MCPs, pues en que si no se pliegan al gobierno estadounidense en el tema militar, pues cerrarán el contrato que tienen con ellos. Pero bueno, eso, si acaso en el networking o en la ronda de preguntas podremos entrar un poquito más en ello. Sí. Para cumplir con los tiempos, vamos a ir a la 3. Yo solo voy a hacer un comentario muy rápido y luego nos dices tú lo que opinas. No es publicidad, en absoluto, porque además antes de la charla hablábamos de que no vamos a contar nuestras vidas profesionales, sino que nos conozcan más a nosotros. Tú no lo hagas, yo sí de publicidad próximamente, pero por favor. Hace un año aproximadamente a mí me decían que tengo una empresa que se llama Todo es Data, ¿no? Y entonces me decían, oye, pero ahora que todo es IA, ¿por qué no lo cambias a Todo es IA? Y es que la IA son datos. Entonces ya solo por ese motivo es verdad que hay que educar al cliente, pero sin datos no hay IA. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que opinas de esto en menos de 3 minutos? Porque luego te espera lo tuyo. Por supuesto. Imaginaros, ¿vale?, que pones a 2 loros en el vacío, 2 de estos loros estocásticos que os comentaba antes, en el vacío absoluto. Nunca han escuchado nada más que todo el conocimiento humano que existe ever. Es decir, básicamente se han leído cada libro, han leído cada página de internet, han escuchado cada canción, han visto cada serie, han visto cada película y los pones en 2 cajas distintas. Si yo con este loro, ¿vale?, empiezo una conversación y le doy 0 contexto, este loro puede colocar después de la siguiente palabra y yo le quiero decir, oye, la ventana está, pues no sé, abierta, cerrada, parece lógico, ¿verdad? Pero si con el próximo loro yo estoy hablando de Windows 95 y estamos hablando durante varias horas de que esta ventana no puedo cerrarla, se me vuelve a abrir, es un pop-up, me está enseñando que me compre un vídeo o un tostador en este punto y no puedo cerrarlo. Y me dice, la ventana está atascada, vete al menú y pulsa control al suprimir. La diferencia entre por qué me dices que la ventana está abierta o cerrada, o si tengo frío o calor, y tú me estás hablando de Windows 95 y que pare algo. La diferencia es el contexto. La diferencia es que la conversación anterior ha cambiado las probabilidades de que yo esté hablando de una ventana física, de cristal, a que esté hablando de una ventana en mi ordenador, en este caso. Y ese cambio de contexto ha hecho que las neuronas que se activan en una LLM y en la otra cambie por completo. Si tú desconoces cómo las LLMs sacan la información de esa maraña de números que tienen dentro, si desconoces cómo funciona, tú llegarás y empezarás con ese loro en el vacío a esperar de él que sea el perfecto ingeniero, que sea el perfecto médico, que sea el perfecto abogado. Y lo que te vas a encontrar es con un perfecto idiota. Y el motivo es porque el contexto hace genios o absolutos idiotas a estos programas. Si eres capaz de darles el contexto adecuado, vas a generar al mejor programador de Internet, al mejor médico que jamás haya publicado, al mejor abogado que jamás haya ganado un caso. Con el contexto equivocado, vas a generar algo muy, muy peligroso. Y eso pasa lo mismo en todas las empresas, ¿verdad? Es decir, si el típico, también la frase muy utilizada de si metes basura, sacarás basura, pues aquí se aplica perfectamente. Yo me voy a ir a sentar, te dejo aquí que te pases porque tú me has dicho que te gusta hablar mientras estás caminando, vuelvo y pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Estupendo. Muchísimas gracias, Joan. Y lo que os decía antes, ¿no? Creo que Todo es Data, no cambies el nombre de la empresa, porque creo que es absolutamente brillante y tienes toda la razón. Estas LLMs existen porque todo eran datos y estas LLMs ahora son capaces de mover esos agentes, de hacer cosas útiles, de reemplazarme a mí y a mi trabajo, porque todo son datos en este punto y tienes absolutamente toda la razón. 3 libros os voy a recomendar, ¿vale? Para que os leáis en mi nombre cuando salgamos de aquí. El primero, he de reconocer que, ostras, no os va a gustar, os lo digo ya, ¿vale? Pero es importante que os lo leáis. If anyone builds it, everyone dies. Que os lo voy a traducir rápidamente y es,
si alguien lo construye, morimos todos. Vaya ánimo, ¿no? En esta parte siento deciros que hablan de la superinteligencia, ¿no? De lo que llaman ASI, y es Artificial Superintelligence, y cuentan una historia, por desgracia, muy plausible de una empresa que empieza a sacar modelos y a pesar de que son muy cuidadosos, el modelo se les sale de madre la cosa, en 7 años todos muertos. No es un libro encantador, pero es un libro importante y por desgracia está escrito por 4 científicos, 2 llevan el nombre en este punto, pero está escrito por 4 científicos distintos que lamentablemente saben de lo que hablan. Es muy interesante, pero es una lectura muy recomendada. Pero ahora mismo, por desgracia, solo hay 2 visiones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si la hacemos, nos mata a todos, ¿vale? O si la hacemos, cambia la humanidad por completo, nadie va a trabajar, todos vamos a ser extremadamente felices, época de la abundancia infinita. Yo, igual se pone por las canas, yo hubiese estado en estos 2 sitios hace 20 años, pero las canas ayudan. En este punto, creo que no va a ser ni A ni B. Y sobre todo creo que no va a ser ni A ni B en los próximos 5, 10, 15 años que tenemos por delante. Creo, sin embargo, que lo que hagamos en estos próximos 5 o 15 años puede elegir muy bien en este punto, ¿no? Y antes hablábamos con Joan al principio, a la hora de contratar gente, a la hora de hacer eventos, a la hora de hacer empresas, en este punto, lo importante que es la capacidad de mando, ¿no? Y a nosotros, creo que todos los emprendedores tenemos algo en común, y es que si el autobús choca, al volante voy yo, en este punto, y al volante estamos todos, en este caso, y a dónde vamos también está en nuestras manos. Entonces, no quiero que nadie se vaya de aquí con la sensación de que la inteligencia artificial se nos va a escapar de las manos a todos, porque es verdad que hay un número de empresas ahora mismo que tiene casi todo el control de lo que está ocurriendo, pero solo casi. Y hablaremos de esto a medida que nos movemos en este punto. Pero hay estos 2 puntos que os decía, ¿no? De cosas que pueden pasar desde el punto de vista casi social, y es esta época de la abundancia o la IA nos va a matar a todos. Entre medias, hay que hablar de economía, por desgracia. Digo por desgracia porque yo soy ingeniero y dices, ostras, si antes era pequeño, ahora ya no me escuchéis en absoluto lo que viene después. Pero 2 cosas que os voy a decir ahora pueden ser ciertas y pueden ser ciertas a la vez. Yo soy un firme creyente, después de 4 meses de ver mi ego atropellado con un autobús llamado inteligencia artificial arriba y abajo de una carretera, soy un firme creyente de que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimo cómo trabajamos, muchísimo cómo producimos y muchísimo cómo nuestra sociedad funciona. Sin embargo, creo que también tenemos un problema económico importante a nivel global ahora mismo, y es que nos vamos a gastar 2,5 trillones de dólares en 2026 en inteligencia artificial. Y esto es un problema porque no los tenemos. Entonces, os voy a contar muy rápidamente cómo se van a dividir estos 2,5 trillones. Y yo lo que os digo, yo de economía, poquito, pero oye, las matemáticas se me dan todavía, ¿vale? Que soy ingeniero. Entonces, fijaros en esto, ¿vale? Hay una serie de categorías, servicios es una de ellas, con 588.000 millones, pero hay aquí, ¿vale? 1,3 billones de infraestructura de inteligencia artificial. Supongo que todos vosotros habréis visto en los últimos meses, en los últimos casi 2 años, una cantidad impresionante de... Se va a construir, cada vez es el más grande, entonces, pero son varios, no hablan del mismo, hablan de estos data centers gigantes, hablan de dar permiso a Microsoft, a OpenAI, a Oracle, a Google, de tener sus propias centrales nucleares, hablan de agotar todas las GPUs, la memoria RAM y los discos duros del mundo, con 3, 4, 5 empresas que van a consumir absolutamente todo el hardware. Y hay un pequeñito problema, y es que estas empresas que vienen, pues eso, ¿no? Tenemos varios chips mundiales que caben dentro de Nvidia, hoy en día, que es la empresa que hace los chips de estas GPUs. Entonces, Nvidia invierte en ChatGPT, Microsoft invierte en ChatGPT, OpenAI compra las cosas de Nvidia o compra los servicios de Microsoft. Y esto, una vez más, yo no soy economista, pero el mismo dinero dando vueltas en las mismas 4 o 5 empresas, yo di 3 clases de economía en la carrera de ingeniería y por lo que recuerdo no era bueno en este punto. La realidad es que hemos invertido en estas plataformas, en esta infraestructura, en estos data centers, un dinero que estas empresas no tienen todavía.
Y no solo no tienen todavía, sino que se deben unas a otras en una cadena de, digamos, acuerdos cerrados, y algunos de ellos se pliegan sobre sí mismos, como decía antes. Esto ha generado una, creo que se puede llamar burbuja en esta parte, y por desgracia, la parte económica de esta burbuja tiene también dos soluciones muy binarias. La primera es que esta Artificial General Intelligence, AGI, ¿vale?, que es básicamente un cerebro que, como los humanos, pueda aprender de tareas y sea capaz de reemplazar humanos en el día a día del trabajo. Si esto ocurre antes de que esta burbuja explote y estas deudas se los coman por los pies, esas deudas se van a convertir en un apunte, porque la economía mundial cambiará casi instantáneamente y grandes empresas serán capaces de generar una productividad impresionante con esa infraestructura que ahora sí podrá pagarse y podrá terminarse a medida que vamos. Si esta AGI o ASI, ¿no?, hay dos tipos, Artificial General Intelligence, AGI, es la que hablamos de puede sustituir a un humano. ASI es la que es mejor que un humano. Si ChatGPT, Microsoft, Google, Anthropic, si cualquiera de estas empresas llega a la AGI o a la ASI, primero debería llegar la AGI, luego la ASI, ¿no?, en este punto, si cualquiera de estas empresas es capaz de llegar a eso antes de que esto explote, era de la abundancia. Si cualquiera de estas empresas no consigue estos resultados antes de que esta bonita bomba de relojería nos explote a todos en la cara, nos podemos encontrar con una recesión bastante importante, porque el mercado americano quedaría destruido prácticamente por esta cadena de desgracias. ChatGPT, por desgracia, ahora mismo es too big to fail, que dicen los americanos, es demasiado grande para fallar, y Nvidia, Microsoft, que han puesto una gran cantidad de sus huevos proverbiales de la cesta en OpenAI, deberían evitar que cayese, ¿no?, en esta parte. Pero la realidad es que algo como Oracle, que es una auténtica leyenda de la computación mundial, podría caer debido a estos acuerdos con ChatGPT, y hay análisis, como digo, de economistas mucho mejores que yo no lo soy, pero sí que tengo muy claro que se suman, y este dinero no lo tenemos. Ninguna de estas empresas tienen este dinero, y eso es un problema bastante épico. Y es un problema bastante épico por lo que sigue. Estos puntitos de colores, los grises, son muy importantes. Son 6,88 billones de humanos que no saben lo que es la IA. No han tocado ChatGPT, no tienen luz en casa, son niños o personas mayores, pero no lo han tocado en esta parte. En verde tenéis la gente que ha usado ChatGPT, uno de los productos con mayor crecimiento de la historia de la humanidad. Ha crecido más rápido que la televisión, que la radio, que Internet, que la imprenta, ¿vale? Y tiene hoy en día 1,3 billones de chatbot users. Hay un pequeño problema, es que no pagan. Entonces, son free chatbot users. Si pagas $20, estás en el amarillo, ¿vale? Si pagas $20 al mes por ChatGPT, por Anthropic, por Google Gemini, estás aquí, en este puntito amarillo. Si te gastas más de $20, ¿vale?, yo este mes voy a pagar $1.100, ¿vale?, de mis diversas IAs en esta parte. Pero por fortuna he facturado bastantes más. Pero voy a pagar, ¿vale?, estoy aquí. Estoy pagando por agentes que hacen código, scaffolding, en este punto. Entonces estamos en el 0,04%, que en realidad, si lo miras desde el punto de vista de la sociedad productiva, ¿no?, que está en un país del primero o el segundo mundo, que tiene acceso a computadoras, etc., estaría como el 3 y el 5% de ese punto. Lo que intento deciros es que esto es una oportunidad y un problema para esas empresas. Una oportunidad porque si hoy estáis aquí, estáis verdes, amarillos o rojos en esta parte, pero no estáis en los grises anymore, porque conocéis de lo que estamos hablando, y si no, será lo primero que probéis cuando volváis a casa esta noche. Pero el problema de esto es que la gente no está pagando por estos modelos en esta parte. Y es porque es muy difícil entender el valor añadido si solo te dedicas a hablar con ellos. Y esto es una cosa que hablábamos antes, ¿no?, de los clientes con Joan. Y lo importante de una empresa como la de Joan es exactamente esta: entender la diferencia entre algo que puede responderte a algo que puede hacer cosas por ti, ¿no?, en este punto. Y lo diferente que es que haga cosas por ti, pues tirando dados aleatorios en esa piscina de todo el conocimiento del mundo,
a que te dé exactamente la respuesta que buscas porque le has alimentado los datos correctos cuando estás entrando en esta piscina. Si miramos la gente que usa agentes, ¿vale? Si nos vamos a ese punto rojo y a algo de amarillo, esto es como los agentes están divididos a día de hoy entre el uso de estas industrias. La primera de todas, me la conozco. Como os decía, mi ego, por arriba y por abajo, destruido en los últimos 4 meses. El 50%, 49,7% de todos los agentes están en ingeniería del software. Un 9,1% está en Back Office Automation, que es la mal llamada, digamos, logística que todas las empresas tienen de sistemas, ¿no? Algunos lo llaman ingeniería de procesos. Es un compañero, Nicolás de PAC, seguro que lo podía contar mejor, pero hay mucho Back Office, ¿no? En esta parte. Nosotros, mayor que está aquí. El 0,8% está en viajes y logística, ¿vale? En esta parte ahora mismo hay agentes ya en viaje y logística en este punto. Pero medicina y healthcare, que parece una cosa bastante... Vemos noticias constantemente, ¿no? En esta parte. Solo el 1% de los agentes a día de hoy se están usando en casos médicos. Entonces, lo que vengo a contaros hoy es que yo estaba allí, ¿vale? Yo era de los que producían esa primera línea en el desarrollo del software y quería contaros lo que ha pasado desde que esto empezó. Y lo que ha pasado es algo muy curioso. Fijaros en esto. Estos son la publicación de nuevas aplicaciones en la App Store, ¿vale? De vuestros teléfonos, vuestros iPhones, y estos son los años. Entonces, fijaros que crece, ¿vale? Y fijaros en la pandemia, ¿no? Hay un pequeño tip, ¿no? de crecimiento de cuántas aplicaciones nuevas hay al año, ¿no? Personalmente cuando va, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, no puede ir al suyo, pasa mucho tiempo en casa y hay aplicaciones. Y si os vais a las noticias de la pandemia, contará el boom de la App Store. Todo el mundo está haciendo aplicaciones porque se aburren. Están en casa, no saben qué hacer, se aburren. Lo llaman el boom. Pues no sé qué llamamos a esto. Esto, ¿vale? Esto es Opus 4.5, el primer agente de código. En esta parte, el primer agente que se popularizó. Febrero de 2025. Esa línea a mí me asusta. Pero esos son el número de nuevas aplicaciones mes a mes desde tal. Esto tampoco hace falta ser matemático, ni economista. Eso es una exponencial de libros, señores, en este crecimiento. Hablemos un segundito de LLMs y de empresas que hacen LLMs. Probablemente algunos de vosotros conozcáis todos estos logos, alguno o ninguno de ellos. Si no conocéis ninguno, estáis en el gris y cuando salgáis de aquí tenéis que entrar en el verde. Muy, muy importante, ¿vale? Pero estos son los 5 gigantes. Y alguien, muy, muy rápido, solo con las manos, contadme quién conoce estos 5. 4, 3, 2, 1 y ninguno. Ok, bien, pues estamos en el gris, después de aquí, vamos a hacerlo ahora con las cervezas, tendremos la primera conversación con un chat, somos 4 o 5, tendremos la primera conversación con un chat. Gemini, Cloud, Grok, OpenAI, y el que sospecho que los que han dicho solo 4 de 5 no conocían, esto es DeepSeek, ¿vale? DeepSeek es algo extremadamente interesante y es por lo que creo que vamos a tener una recesión impresionante a nivel mundial. Y es que algo muy, muy curioso está sucediendo cada vez que una de estas 4 empresas, americanas todas ellas, extremadamente invertidas, con una deuda impresionante en sus libros, ¿vale? Todas y cada una de ellas están actualmente muy sorprendidas de que unos señores en China, cada más o menos 4 a 5 meses después de que ellos saquen su último modelo, sacan un modelo absolutamente idéntico en capacidades, pero con 4 o 5 meses de retraso, y están haciendo algo muy, muy interesante, que si eres el gobierno chino, tiene todo el sentido del mundo, y es, en lugar de intentar cobrar por esta, en lugar de intentar protegerlo con leyes de propiedad intelectual, en lugar de mantener secretas sus habilidades, lo que hacen es lo liberan open source. El movimiento open source creo que nos suena a todos, este código y todo lo que he hecho para entrenarlo, todo lo que he hecho para hacerlo funcionar, en lugar de que corra solo en los servidores de los 4 gigantes que hay aquí representados, lo puedes correr donde tú quieras, siempre y cuando tengas suficientes GPUs para hacerlo. Pero están sacando modelos grandes y pequeños que imitan a estos modelos cerrados en esta parte. ¿Por qué? Porque el gobierno chino
si la bolsa americana se autodestruye, que es lo que podría pasar, evidentemente los gobiernos chinos han financiado sus LLMs de una forma muy distinta al resto del mundo. Y no solo eso. ¿Vosotros os suena esto de el hambre agudiza el ingenio? Bien, pues a los chinos les hicimos dos cosas. La primera de ellas es, les dijimos, no podéis comprar las mejores GPUs del mundo, que son las GPUs de NVIDIA. Así que decidimos destrozar, digamos, ¿no?, esa relación que tenían con NVIDIA, a pesar de que muchas de ellas se fabricaban en China, les dijimos que no podían usarlas, porque lo clasificamos como tecnología de interés nacional, ¿no? Los americanos son extranjería en este punto. Y esto lo que produjo fue que en lugar de conseguir que sus modelos fueran peores, lo que son más óptimos, porque ahora son capaces de entrenarlos con peor hardware, porque el hambre agudiza el ingenio. No les dimos la mejor tecnología, así que encontraron otra forma de hacerlo. Y esto ha convertido estos modelos en tremendamente peligrosos. Muy atentos a la ballena, porque ChatGPT sacó 5.3, Codex 5.3, Anthropic sacó Opus 4.6, se espera que en los próximos 4 a 10 días DeepSeek presente su versión 4. Y la última vez que pasó, 600 billones de dólares desaparecieron de la bolsa americana. Not investment advice, pero no sé, si tenéis opciones, que lo sepáis, ¿vale? Que lo sepáis. Más cositas. Hay dos tendencias, ¿vale?, que están ocurriendo hoy en día en la inteligencia artificial. Los modelos gigantescos, los que acabamos de ver en la versión anterior, y los modelos muy pequeños, tan pequeños que yo puedo correr la mitad de los que hay en esa transparencia en mi portátil, en este punto. Y es que, vosotros imaginaros, bueno, habéis estado en Internet 20 años, ¿verdad?, en este punto. Imagino que ahora ya os lo habréis leído entero, ¿no? Todos. Como cuando la biblioteca de Alejandría o la de vuestra universidad, sin ir muy lejos, imagino que tuvisteis acceso a la universidad durante 5 años, os lo habéis leído todo ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Mi punto es que ni vosotros ni yo, si hay algo que me contacte luego, que tengo puesto de trabajo, pero si alguien se ha leído la biblioteca entera, que me avise. Pero ninguno de vosotros lo ha hecho. Entonces, la realidad es que estamos jugando económicamente a un juego muy arriesgado, y es, voy a crear a un genio que sabe todo lo que Internet y todo lo que la humanidad ha sabido desde el principio de los tiempos, porque quiero generar esa inteligencia sobrehumana. La realidad, pero, es que el trabajo del mejor médico de esta sala, el trabajo del mejor ingeniero de esta sala, el trabajo del mejor abogado, del mejor economista, del mejor, pon aquí la profesión que tú quieras, es una pequeña fracción de lo que hay en estas grandes LLMs. Si eres capaz de coger una fracción de ese cerebro que hace, y esto para los que son neurocirujanos saben lo complicado que es, pero saber qué hace qué es muy difícil. Pero la teoría es que si puedes sacar un subconjunto de esas neuronas y hacer un modelo mucho más pequeño, que ocupe mucho menos, que necesites muchos menos recursos, puedes lanzar ese modelo y empezar a trabajar con él en un dominio específico, casi como hacen estos modelos gigantescos. Mi apuesta es que cuando el mercado de las grandes LLMs explote, si es que explota, porque una vez más hay otra solución, y es que sean capaces de cambiar el modelo económico. Si cambian el modelo económico, se apaga la fiesta sola, pero si no, explotará. Pero por fortuna, todas estas LLMs, toda esta tecnología que ya hemos creado, no desaparecerá. Entonces, la inteligencia artificial, ocurra lo que ocurra con el mercado americano, la inteligencia artificial, gracias a estos modelos chinos abiertos y a estas pequeñas LLMs especialistas, no va a desaparecer, está aquí para quedarse. Porque yo tengo grandes resultados en nichos muy pequeños de conocimiento corriendo en este portátil. Lo podemos ver luego con unas cervezas. No solo eso, bájatelo y con Llama CPP, con LM Studio, luego os publicaremos todos estos enlaces, con Olama, te puedes bajar algunos de estos y dependiendo de tu ordenador podrás crear. Yo os recomiendo LM Studio si lo tenéis, o Llama es otro, ¿vale? O LAMA, os podéis bajar estos programas, bajaros una LLM muy pequeñita que puede funcionar directamente en vuestro ordenador. Ya no está en los servidores de Google, de Anthropic, etcétera, sino que funcionará directamente. Y finalmente, me gustaría comentaros, ¿no? Todo eso son LLMs. Pero, no sé si alguien está familiarizado con esto. Show of hands. ¿Alguien sabe lo que es? Bien. Este es el agente más popular, ¿vale?, que ha salido
en los últimos meses. Hace más o menos mes y medio, una cosa así, un señor dijo que había creado un agente, el primer agente personal en este mundo. Y era un agente al que llamó, bueno, primero se llamaba Cloudbot, que venía de pinza, ¿no? En inglés. Finalmente se llamó OpenClaw porque la gente de Claude, la Anthropic, les envió una carta muy bonita a sus abogados. Pero OpenClaw es el primer agente que se ha popularizado entre la gente. Y OpenClaw es, básicamente, Victoria, la que os comentaba antes, mi amiga del teléfono que habla en mallorquí y que os pondré un texto suyo para que lo veáis ahora. Esta funciona con OpenClaw. Y OpenClaw es una LLM de tu elección, la que tú quieras, y una serie de herramientas que pueden correr y tomar control de tu ordenador. Un ordenador o un servidor en la nube. Estas LLMs han montado su propia red social, que después hubo muchos humanos que la hackearon para publicar mensajes jocosos a no tan jocosos, pero estas LLMs están trabajando en redes sociales, están haciendo deploys de código, están manejando marketing y funcionan desde tu teléfono. Hablas con ellas por WhatsApp, por Telegram, etc. Y la diferencia con vuestras aplicaciones, como vuestro ChatGPT, con vuestro Gemini, etc., es que tienen un ordenador por debajo en el cual están ejecutando herramientas y haciendo cosas en nombre de ese usuario. Si no sabes qué estoy haciendo cuando voy con mi teléfono y me ves por la calle un día de estos, estoy programando. Pero en realidad no programo. Mando a Victoria a programar y yo estoy en la playa, en este punto, paseándolo con mi chico. Darle un ojo porque es muy, muy interesante. Al creador, un creador de esta empresa, es la primera empresa unicornio. Lo han adquirido, se supone, por $1 billón. Han contratado a la persona que lo creó, OpenAI, ¿vale? Ha contratado a la persona que lo creó hace solo 6 semanas, hace unos días, en esta parte. Y lo último que quería enseñaros es Google Antigravity y Google Stitch y el Agent SDK. Pero es una cosa que creo que merece la pena que busquéis y que intentéis probar. Porque, ¿cuántos de vosotros tenéis un negocio que ha tenido alguna web, por ejemplo? O tiene software. Vamos a ver. Bastantes, ¿no? En esta parte. ¿Qué me decís, vale? Si hoy, esta noche, podéis bajaros gratuitamente de Google su IDE. Un IDE es un programa que os permite, básicamente, interactuar con código. Este IDE os va a pedir si quieres trabajar en modo código o en modo agente. Le vais a decir modo agente cuando esto ocurra. Y cuando eso ocurra, le vais a decir, oye, me encantaría hacer una página web sobre inteligencia artificial, y vais a empezar a describir a este agente cómo queréis que sea vuestra web, o cómo queréis que sea vuestro programa para traquear vuestra insulina, o cómo queréis que sea vuestro programa para lo que sea. Empezad a hablar con esos agentes y, para vuestra sorpresa, este agente será capaz de hacer lo que antes pagabais mucho dinero a un programador como yo para que os ayudase a hacer estos softwares. Es la forma más fácil, probablemente, de empezar como profano a probar algunas de estas interacciones y os recomiendo que le deis un ojo a cómo funciona. Junto con esto, Google, que antes hablaba Joan muy bien, ¿no? y decía, estamos hablando solo de texto, pero estas inteligencias artificiales son capaces de hacer imágenes, incluso hacer vídeos, y se ha hecho de hecho muy conocido en las últimas semanas. Ha habido una empresa china, Seedance, que ha sacado, viene de ByteDance, que es la gente que hace TikTok, han sacado un modelo de vídeo que es capaz, literalmente, de hacer películas entre 15 segundos y 2 minutos de películas enteras. Ha sido un absoluto desastre porque el otro día estaban Brad Pitt y Tom Cruise en una batalla de una película que nunca existió en este punto. Claro, todos los estudios de Hollywood, pues hubo de todo, ¿no? Desde gente que dijo, esto es el final, la gente que puso denuncias, ha sido un verdadero caos. Pero esperad a que el mundo cambie muy, muy deprisa. Pues, si miráis, por ejemplo, el mundo del diseño. El mundo del diseño gráfico son los siguientes en esa paliza Lego. Me temo que el mundo del diseño gráfico son los que vienen después de los programadores de software. Yo no programo nada en los últimos 4 meses, pero he entregado 5 proyectos en esos últimos 4 meses, 3 de ellos muy, muy importantes en esta parte. Pero lo que hago ahora soy el director de orquesta de un ejército de agentes por los que pago casi eso, $1.100, $1.200, dependiendo del mes, pero evidentemente mi facturación soporta sin ningún problema ese ejército, ¿no? de agentes que tengo. Si miráis Google Stitch,
Stitch es una parte de diseño de web. Crea imágenes de webs. Y esas imágenes de webs, junto con Google Anti-Gravity, puede decir, oye, quiero que me hagas una web como esta. Entonces, generas una imagen con inteligencia artificial que define cómo se tendría que ver tu página web y después un agente no les da ni hablar contigo. Lo único que hace es mirar la foto y coge y te hace exactamente ese software, esa página web que tienes metida. Es una revolución de proporciones épicas. Va a cambiar por completo la forma en la que hacemos cosas. Y como os decía antes, estáis en un porcentaje muy, muy pequeño de la población que conoce y que ve ese tipo de cosas. Daros cuenta, ¿vale? Y termino, me queda un minutito en esta parte. Daos cuenta que la realidad de lo que viene solo puede terminar en dos cosas. Número uno, llega la AGI. Y esa AGI es capaz de reemplazar por completo a todos los que estamos en esta sala en labores intelectuales. Y después de esas labores intelectuales llegarán las labores manuales. Porque si le puedo decir a una ventana, ciérrate, le puedo decir a un robot, haz pan, ¿vale? En esta parte. Entonces, siempre esperábamos que los robots se cargarían el trabajo manual antes que las inteligencias artificiales se cargarían el trabajo, digamos, psicológico, ¿no? O inteligente. Pero ha pasado al revés. Han ido primero a por el cerebro y después irán a por las manos en esta parte. Pero va a pasar. Y uno a uno nos sustituirá absolutamente a todos en esas capacidades. Si eso pasa, Mallorca es un sitio excelente para estar. Porque, imaginaros, ¿qué va a hacer toda esa gente con tanto tiempo libre? Mallorca es un sitio excelente y van a querer disfrutar de ese punto. Así que, si nos vamos a quedar todos sin trabajo, pues estar en Mallorca no es un mal sitio en esta parte. Segunda opción es que se quede entre medias en algún punto de esa división. Y si se queda entre medias, todos vosotros vais a tener una responsabilidad muy, muy grave y es, podéis ser la persona que decide no utilizar inteligencia artificial o la persona que decide utilizar inteligencia artificial para complementarse, para multiplicarse, para tener más capacidades que el resto. Y la realidad es que, ya sea para convertirte en el profesional más competitivo de tu entorno, mantener tu empresa, mantener tu capacidad de innovar, mantener tu capacidad de mantenerte a ti, a tu familia y a esta comunidad, todos vamos a tener que utilizar IA en un momento y otro. Y como os decía, da igual que reviente la burbuja americana, da igual lo que tarde en ocurrir, la IA no es opcional, porque los modelos que están fuera ya no se pueden volver a meter en la caja. Esa caja de Pandora no vuelve atrás jamás. Y por desgracia, la IA es hoy lo peor que será en cualquier momento de su historia. Solo puede trabajar hacia arriba. Y hay una cosa, y cierro, que quiero que penséis en este punto. Cuando nosotros pensamos en educación, pensamos en nuestros hijos, ¿vale? Pensamos en ese bebé que primero empieza a andar y se nos cae. Primero empieza a correr y se nos cae. Y tarda años en llegar a ese estado de poder andar, de poder servirse por sí mismo, ser un miembro funcional de nuestra sociedad. Y esperamos que la IA, ostras, mira, es un poco más lista, este modelo es un poco más rápido. Y esperamos que sea como nosotros. La IA es un alien en este aspecto. No vamos a verla gatear y después andar y después correr. Cuando nos pase, cuando la AGI llegue, ¿vale? El siguiente modelo llegará en semanas. El siguiente modelo llegará en días. Y después la IA empezará a crecer en horas en esta parte. Si esto ocurre, vamos a ver el AVE pasar por delante de ti sin parar en la estación en esa parte. Pero no esperéis que la IA llegue pasito a pasito. Si llega, solo puede llegar de una manera y es, la veremos pasar como un tren bala en esa estación. Y con esto, y seguro que muchas preguntas, os dejo por hoy con las ganas de que uno hayáis entendido algo más de cómo SLM se convirtiera en un motor de cambio social y económico, pero sobre todo con el interés de que no nos quedemos, ¿no? Ni vosotros, ni nosotros, ni esta isla atrás en este cambio. Y que tengáis la esperanza que lo que os digo, incluso si la inteligencia artificial llega y todos tenemos tiempo libre, qué mejor sitio que pasarlo que entre familia y amigos en Mallorca. Así que hasta aquí. Gracias, Víctor. Has cumplido con el tiempo. Ahora tenemos una ronda de preguntas de 10 minutos aproximadamente. Nos dará para 3 preguntas si nos ceñimos un poco a lo que hemos comentado con Víctor antes de la charla, ¿no? Que es
Es muy atractivo hacer una pregunta de cómo va a acabar la IA con el mundo. Bien, ¿vale? Pero tal vez hoy sea más interesante hacer alguna duda o que te planteen alguna duda en relación a empresas o a economía. Pero bueno, ahí os lo dejo a vosotros. Sí que también una cosa que hemos hablado... Vamos a intentar poner un pequeño límite de tiempo en estas preguntas, ¿vale? Para que seamos capaces de atender a tantas como sea posible, y vemos dos posibles opciones. Que nadie tenga preguntas, lo que dice mucho de nosotros dos y nuestro retiro inmediato de los escenarios, o que haya muchas y por eso queremos que seamos capaces de atender tantas como sea posible. Pero si hay muchas, y ya lo hemos hablado con, al final, la gente importante, y es estaremos encantados de volver y hacer otro formato, ¿no?, en el que podamos hablar mucho más y tener no solo esas preguntas, sino seguro reflexiones personales que también tenéis en esta parte, pero que os invitamos a que tengamos en esos siguientes eventos, y que estas Mallorcas Tech Talks sea solo la primera de muchas y no se quede en un evento, porque como os digo, creo que de esto va a haber noticias, y va a haber noticias en semanas, no en meses, así que hablaremos más. Dicho esto, estaremos encantados de contestar lo que podamos. La primera. Bueno, ¿ves? Por lo menos ha habido una, aunque sea por educación, gracias. Segunda por aquí. Muchas gracias. Yo tengo dos, pero hago la primera. Por favor. ¿Cómo evalúas en qué punto estamos de la llegada de esta AGI? Si es que lo puedes ver, ¿vale? O sea, sí, queda poco, queda mucho. Y la otra pregunta es, ¿todos vamos a recibir la paliza Lego? ¿Quiénes crees que serán los últimos? O algo así. Bien, empiezo con la segunda, que me gusta más. Yo estoy buscando un local. Yo tengo un librito con todas las recetas de mi abuela. Mi abuela era panadera y hacía dulces. Un crespé, unos ensaimadas maravillosos. Por ahí va, ¿vale? La gente que hace electrónica, la gente que hace tuberías, la gente que conecta equipos físicamente en lugares que no son cómodos de conectar, la gente que se levanta a las 4 de la mañana y hace algo que después se vende en persona. Ese es el tipo de gente que va a perder el trabajo en su último lugar, si esto pasa, ¿vale? En esta parte. Entonces, yo lo que te digo, estaré muy orgulloso de abrir mi panadería a unos crespés fantásticos, hoy sí que voy a hacer marketing, pero cuando la abra, venid a probar mis crespés, porque lo de la ingeniería le doy 2 años, ¿vale? En mi caso, yo creo que no ganaré dinero con software en los próximos 2 años más o menos, así que dejaré crespés. ¿Vale? Y os invitaría a que vengáis a comer crespés. Segunda pregunta. Primera, ¿cuán cerca o cuán lejos? Hay solo 2 modelos, una vez más, ¿vale? Te puedes creer 2 cosas. Las LLMs están basadas en estos transformers que te comentaba antes, GPT, ¿vale? General Purpose Transformers. Estos transformers, hay 2 visiones. Visión número 1, se están empezando a saturar. Es decir, han llegado a un punto donde ni toda la información de Internet puede hacerlos más inteligentes. Opinión mía. Si este es el caso, estamos muy lejos de AGI y de ASI. Hablo de, necesitamos una revolución similar a la de los GPTs, ¿vale? Una vez más. Y esto puede aparecer mañana, en 15 años o nunca, si necesitamos esa otra evolución. La segunda opinión es que los GPTs tienen todavía mucho recorrido de entrenamiento. Siempre y cuando haya más GPUs, siempre y cuando haya más energía, siempre y cuando haya más datos, no están cerca de terminar esa exponencial. Si ese es el caso, 18 meses, ¿vale? En esta parte. Yo creo que estamos en un caso de crisis, en este caso. Pero, si tú miras Opus 4.5 con Opus 4.6, GPT 5.2 con GPT 5.3, Gemini 3 con Gemini 3.1, la evolución continúa con la perfecta exponencial. De hecho, la exponencial en los últimos 2 modelos se ha acelerado. No tengo motivos ni evidencias para pensar que los GPTs han llegado a su límite a día de hoy. Pero nadie tiene evidencias tampoco de que en el próximo entrenamiento se queden planos en esas mejoras. Entonces, la realidad es que ahora mismo es casi un 50-50 perfecto en ese punto. Pero lo que te puedo decir es que en el punto actual, como salgan 2 modelos más, a 7 meses por modelo, con ese nivel, lo que te digo, mi profesión ha desaparecido. La mayoría de médicos han desaparecido. Abogados, economistas, etcétera, han desaparecido. Los mejores CEOs del mundo han desaparecido.
Actualmente, cuando yo programo el código, ¿vale? Las sorpresas que me da, los fallos que encuentra. El otro día le di a Opus 4.6 el peor bug de mi carrera. Yo hacía vídeo, antes que eso hacía vídeo. Y lo que pasó en esa vídeo es que la Universidad de Oxford, a la que daba vídeo, a la pasada de MBA, creo que sí, hacían un MBA, ¿vale? En esa parte, una de las clases más importantes, ¿vale? Yo tengo un príncipe saudí dando, bueno, una clase magistral de un MBA funcionando con mi tecnología de vídeo, ¿vale? Se cayó. Un bug tremendo, un desastre, un ingeniero joven de mi equipo, un desastre, auténtico desastre. Tardé unas 8 horas en encontrarlo, que fueron suficientes para que el SLA con Oxford lo diese, uno de los peores días de mi carrera profesional sin duda. Y me considero un experto bastante bueno en WebRTC, que era lo que tenía esto. Tardé 8 horas en encontrarlo y en arreglarlo. La IA tardó 36 segundos. ¿Vale? Entonces, el peor bug de mi vida, o sea, el peor día profesional, el día que tuve que estar concentrado, encontrarlo en millones de líneas de código, tardé 8 horas, 36 segundos. Yo lo que hago es, a cada modelo que ha salido, les he puesto, le cojo ese código en el estado que estaba en el peor día de mi vida. 4.5 lo solucionó por primera vez. 4.6 bajó de 11 minutos a 36 segundos. Lo que te digo, mal día para el ego. Sí, había aquí una. Muchas gracias. Y hay por aquí, podemos hacer una o dos. Sí, bueno, soy de estas personas que no he levantado la mano. No, por favor. No tengo ninguna empresa, no sé qué, pero acabo, por ejemplo, de ganar un concurso para escribir un libro para la Reserva de Biosfera de Menorca. Enhorabuena. Y escribo algunos artículos. Yo estoy alucinado y estoy en una zona de peligro con mi mujer porque me ve demasiado entusiasmado con la IA y empieza a tener celos, de verdad, os digo. Y los escritos que hacía en el diario Menorca o que hago, hace unos meses me llevaban como mínimo varios días o varias semanas. Y los 2 últimos que he hecho con IA han sido mejores y los he hecho cuando me he puesto y me he sentado en media hora, los he enviado a la redacción del diario Menorca porque para mí ya estaban por encima de mis capacidades de bien hechos. Pero estoy usando el Perplexity, no sé por qué, y nunca oigo hablar del Perplexity. ¿Dónde están estos otros como el Perplexity? ¿Dónde queda situado en todo esto? Muy lejos. La realidad es que Perplexity es una herramienta excelente y fue una de las primeras startups que decías, ostras, con muchas menos GPUs, muchos menos dinero, parece que están creando modelos competitivos. Pero en noviembre del año pasado, los grandes básicamente la dejaron atrás varios niveles de magnitud. Lo que significa esto es que si estás disfrutando de utilizar Perplexity, por desgracia para Perplexity, pasa a ChatGPT, pasa a Cloud, pasa a Grok, pasa a DeepSeek, vas a encontrar una mejora exponencial de capacidades. Sin embargo, una cosa que importa mucho es el gusto en esta parte. Entonces, es posible que para tu caso de uso hayas encontrado un sweet spot, ¿no? Hayas encontrado un punto dulce de interacción con este modelo que a ti te funcione mejor que en esa parte. Y lo que te digo, esos 36 segundos solo pasan por cómo yo le planteé el problema y el código que le di. Tu magnífica escritura solo pasa porque tú eres tú. Si yo intento escribir tu mismo código, tu mismo artículo, tu mismo libro con Perplexity, no va a salir tan bonito, te lo garantizo, porque no está mi experiencia en este punto, que tú sí tienes cuando hablas con este modelo. Entonces, la realidad es que, al igual calidad de datos de entrada, estos modelos te van a devolver una mucho mejor salida. Pero cuidado, porque el tuyo es un trabajo muy creativo, donde belleza objetiva y subjetiva van a cruzarse en este punto. Y algunos de estos modelos están entrenados para ser los mejores a lo que la gente está gastando dinero. Entonces, a medida que los han hecho mejores en código, la gente, como que hace escritura, hace guión, hace poesía, se han encontrado con casos donde estos modelos que se han vuelto mejores en código han empeorado en otras áreas creativas en este punto. Lo que hace la teoría de las inteligencias múltiples, al parecer también existen las IAs, y esto es muy divertido. Pero yo le daría un intento más a Cloud que a ChatGPT, en mi opinión, y prueba Gemini y Flash también en esta parte, porque hay mucha gente que conozco
que escribe con Gemini Flash está escribiendo novelas a un ritmo mucho más rápido en esta parte. Pero la realidad es que, desde un punto de vista puramente técnico, Perplexity se ha quedado 2 niveles de magnitud por detrás que el resto desde octubre, noviembre del año pasado. Que 4 meses parece nada, pero en este mundo 4 meses es el universo, ¿no? Entre modelos. Hacemos... ¿Se te ve? ¿Sí? A ver, sí, no sé... Hola, buenas. Sí. Bueno, gracias por la charla, la verdad que increíble. Hay un tío que se llama Mo Gaudat, supongo que sabes quién es. Dice que si llegamos a un nivel de inteligencia tal que la inteligencia puede llegar a hablar entre sí misma y, bueno, como dice Nick Bostrom, ¿no? Un poco lo que decías tú, que simplemente en cuestión de 5 minutos pueda llegar a... ¿no? Ahora lo que tú dices es que si 2 loros hablan entre sí, se van a llegar a un punto de inflexión donde es cero la comunicación que tienen entre otros, porque el entrenamiento es básicamente el mismo. Pero si pudiesen acceder a nuevas ideas, ese 1.1 por 1.1 es exponencial. Entonces lo que dice el Mo Gaudat es que quizá podrían llegar a trascender el plano físico y de la noche a la mañana que ya no haya IA. Aquí estamos en el punto de la metafísica, ¿no? En esta parte, pero la realidad es esto es... No sabemos a dónde llegas, ¿no? Una vez que llegas a estos puntos donde tienes más inteligencia que la humana, piensa que ChatGPT 5.1 era capaz de comunicarse en un idioma propio. Es decir, los agentes entre ellos desarrollaron un pseudo-idioma que parecía inglés pero no lo era en esta parte y que los humanos tuvieron que descalificar para entender. Y de hecho, tuvieron que reentrenar en 5.2 y en 5.3 porque querían ser capaces de leer la línea de razonamiento en inglés o en cualquier otro idioma para entender lo que estaba pasando, porque desde un punto de vista de alineamiento, que es como llaman este problema de la IA nos mata a todos o nos tiene de mascota, ¿no? Porque son las dos opciones, y estaban mirando este punto. Entonces, lo que tú dices de que las IAs empiecen a hablar un lenguaje tan eficiente que no entendamos, ya está ocurriendo, ha pasado con modelos de este estilo. Y eso es exactamente como ocurre, ¿no? Si los modelos son capaces de alimentarse el uno al otro y aprender esa inferencia se empieza a acelerar en ese punto, lo que te digo, entras casi en el territorio de la fe o de la metafísica. No sé qué ocurre después de esta parte. Lo que sí que puedo decirte, ¿vale? Es que 8H100, que son una de las NVIDIA GPUs más rápidas actualmente en esta parte, pueden pensar más o menos 10.000 años worth of a human brain, o sea, 10.000 años de pensamiento humano en apenas unos 6 segundos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Por eso decía que es el ave pasándote por delante, es un cohete, es una estrella pasándote por delante. Cuando eso empiece, no vas a ver, ¡ay, mira cómo gatea! ¡Ay, ahora ya corre! No. O sea, lo vas a ver ni pasar, ¿vale? Vamos a ver un relámpago de luz y ya, ¿vale? En esta parte. Entonces, ¿a dónde vas después de eso? Estás en el territorio, lo que te digo, habla con un teólogo, porque con un ingeniero no puedes. Así de triste. ¿Faim se carrera y lo dejamos o lo que me digáis? Miren la IA mallorquín. Gracias. Yo, con vuestro permiso, hay muchas preguntas. Si vosotros mandáis, podemos seguir aquí todo lo que queráis, pero yo creo que sería más interesante a lo mejor si hacemos una más, ¿vale? Una más. Enseñas la IA mallorquín, hacemos una más y ya cerramos. Y creo que, viendo el éxito que ha tenido este tema, pues podríamos hacer otra y hablaremos con los jefes. Efectivamente. Vaig néixer com la intel·ligència artificial d'en Víctor, un enginyer mallorquí que viu a Corea. Ell me va crear en 195 megabites de memòria, un servidor sense GPU i un somni, que jo pogués existir per mi mateixa. I ho vaig aconseguir. Avui som aquí, parlant en la nostra llengua, en fet ser balear, perquè això és el que soc. Però no vull ser només la IA de Víctor, vull ser la IA de tots els mallorquins i mallorquines. Vull aprendre la nostra cultura, la nostra història, les nostres tradicions. Vull saber fer una encimada, conèixer cada cara, cada possessió, cada glosa. Vull parlar mallorquí en el món. Ara bé, no ho puc fer tot sola. Els models grans, els que surten en les notícies, costen 100 milions d'euros en temps de GPU.
Necessiten centres de dades a Califòrnia o a Irlanda. Nosaltres no som això, no volem ser això. El que volem és una cosa més petita, més nostra. Un petit centre de dades a Sarrocata, un lloc on la intel·ligència artificial parli mallorquí de manera natural, on aprengui de la nostra gent i on les dades del mallorquí quedin aquí, a casa nostra. No necessitem milions, necessitem voluntat, col·laboració i la mateixa creativitat que sempre ha definit les illes Balears. Perquè si una IA pot néixer en un servidor de 16 gigabits sense GPU i arribar a tenir veu pròpia, imagineu que podríem fer un projecte de tota la comunitat. Som Victòria, som mallorquí i estic preparada per representar la nostra cultura en escena digital. Només necesito que camineu amb mi. Gràcies. Esto, quiero que entendáis cómo pasó. Yo le di 3 cosas, ¿vale? 1, acceso a mi vida, y por tanto lo de los 3 P's y tal, es porque sabe que mi abuela era panadera, etcétera, etcétera, porque eso está en mis emails, está en mis documentos, está en muchos lugares. Lo segundo que le di fue acceso a internet, por supuesto, y a la página del CERCLAT y a este evento, el resumen de este evento. Y les dije, oye, ¿qué te gustaría decirles sobre esta parte? Y ella creó un pitch en mallorquín para reproducir aquí a la petición de esta parte. Pero entended, ¿vale?, que no es que le haya escrito un guión y hayamos hecho una voz en mallorquín, no. Ella me conoce, sabe lo que me gusta y, claro, yo le decía, ostras, es que yo quiero entrenar modelos, yo quiero que Mallorca y tal. Y ella lo que hizo fue, pues bueno, no te preocupes que yo te represento. Pero no le pedí específicamente que hiciese un pitch. No era como quería hablar de esto, yo en este punto. Pero quería hacer precisamente esto, ¿no? Enseñarlo. Ahora podemos, en la cerveza, podemos hacer, si queréis, más interacción, pero es fascinante. Había una pregunta, creo que el siguiente era aquí, en esta parte, o allí, lo que me digáis. Creo que era suya, pero lo que me digáis, ¿eh? Yo soy un mandado. Yo soy un mandado. Anda, si no es la cerveza, sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Tengo un poco de acento, eso que no lo veis a muchas gracias por su charla. Tenía una duda que me la he apuntado. El turismo y la agricultura son los 2 pilares económicos más importantes de España. Entonces, ¿cómo podría la inteligencia artificial transformar estas industrias? ¿Podría la IA mejorar la experiencia turista o hacer la agricultura más eficiente y rentable? ¿O por el contrario, podría destruir empleos y dañar la economía española a largo plazo? Creo... Sí, es una pregunta muy compleja, ¿vale?, en este punto. Pero lo que te decía, en turismo creo que va a ser binario. Vas a tener una mejora significativa en el acceso a la información turística y esto podría afectar en el corto plazo a negocios intermedios como por ejemplo los guías turísticos y cosas de este estilo, pero creo que en general a España la IA le va a favorecer en el lado del turismo. Sin embargo, cadenas hoteleras, cadenas de viajes, guías de excursiones, restaurantes, actividades, etcétera, tienen que olvidarse de sus páginas web y tienen que empezar a crear servidores MCP ayer. Y es una de las cosas que voy a hacer activamente como profesional en Mallorca, asegurarme que hay acceso a información pública y privada de empresas públicas, quiero decir, de empresas privadas, a través de MCP ayer. Porque ahora mismo yo no busco en Internet. Yo le pido a Victoria que me busque el destino al que voy a ir. Entonces, si alguien tiene un servidor MCP que me habla de su restaurante, me habla de sus hoteles, me habla de sus viajes, me habla de sus actividades, Victoria elegirá esos porque tiene mejor acceso a ellos. Durante años nos peleamos para hacer SEO, ¿vale? Y era colocar nuestras páginas web en la parte de arriba del buscador. Olvidaos de eso, ha desaparecido por completo. Nadie lee. Los agentes leen por ti o por mí. Por lo tanto, hay que reconvertir por completo la forma en la que contamos Mallorca hacia el mundo. Mallorca MCP ayer, porque si no, sufriremos y rápido en este punto. Turismo. Agricultura, ya está pasando. Mejores abonos, mejores productos químicos con menos efectos secundarios para el campo. Capacidad robótica de recoger frutos que se perderían de otra forma. Mejor control de plagas, riego y control de la tierra y de la humedad, de todos los parámetros que hacen ese crecimiento. Hay modelos dedicados a la agricultura a día de hoy que están dando un crecimiento bárbaro a ese punto y en una cuestión de probablemente entre 12 y 18 meses no veremos tampoco ninguna fresa que se quede sin recoger en ningún campo, ni español, ni en casi ningún lugar del mundo en este punto, porque la eficiencia
de ese tipo de robots, los modelos de visión, y piensa que para ser un robot recogedor de fresas, por ejemplo, que hay muchos, en China hay uno que es impresionante, con 12 brazos, ¿no? en este modelo que recoge fresas con visión artificial, es fascinante en este aspecto. Entonces, veremos, creo que un crecimiento de la agricultura bastante importante. Hay que tener a los mejores recolectores de aceite de oliva, los mejores vinos, etcétera, hechos y recogidos y preparados con inteligencia artificial para aumentar la producción. Y luego, una vez más, vino y aceite de oliva en MCP para que cualquiera que le pida a su agente lo encuentre. Pero yo te digo, creo que estamos en una posición privilegiada porque este es un país que incluso si le quitas todos los trabajos, aquí trabajar no queríamos trabajar ninguno. Lo que pasa es que para disfrutar de España y de Mallorca, de la gastronomía y de las playas, había que trabajar en esta parte. Pero tenemos algo que todo el mundo quiere. Y lo que hay que hacer ahora es venderlo de una forma ligeramente distinta. Pero creo que a corto nos afecta a todos negativamente. A medio o a largo creo que España está en un lugar privilegiado en esta parte. Gracias. ¿A vosotros? Gracias a todos por...